Capítulo 2. Anhelar el profetizar y aprender a hacerlo. Anhelar el profetizar. En el capítulo 1 vimos que Primera de Corintios es un libro que trata sobre el disfrute que tenemos en Hamashía y que el disfrute de Hamashía ha logrado tres cosas. En primer lugar, resuelve los problemas que hay en la iglesia por medio de la obra de la cruz. En segundo lugar, el disfrute de Hamashía redunda en el crecimiento en vida, lo cual produce materiales preciosos, el oro, la plata, las piedras preciosas, con miras a la edificación de la iglesia como el cuerpo de Hamashía. En tercer lugar, el disfrute de Hamashía hace que se desarrollen los dones espirituales de los creyentes a medida que ellos crecen en vida. Cuanto más crecemos en vida, más se desarrollan los dones espirituales que recibimos en nuestro crecimiento espiritual. El disfrute de Hamashía se encuentra en los capítulos 1 y 2 de Primera de Corintios. El crecimiento en vida se encuentra en el capítulo 3 y los dones se mencionan en el capítulo 12. El desarrollo de estos dones viene como resultado del crecimiento en vida, y el crecimiento en vida es el resultado del disfrute que tenemos en Hamashía. De entre todos los dones que son desarrollados a medida que crecemos en vida como resultado del disfrute de Hamashía, el don superior a todos es el profetizar. Este es el don más sobresaliente por cuanto edifica a la iglesia. Vamos a leerlo, como se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 4, la segunda parte y el 5 al completo. Dice así: pero el que profetiza edifica a la iglesia, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Fin de la cita. En el último versículo de Primera de Corintios, capítulo 12, un capítulo que nos habla sobre los dones, Pablo nos dice que debemos anhelar los dones superiores. Hay muchos dones y algunos son superiores, mientras que otros son inferiores. En lo que a la edificación de la iglesia se refiere, dones milagrosos, tales como el hablar en lenguas y las sanidades, son dones inferiores. Los dones superiores son aquellos que son más provechosos para la edificación de la iglesia. El capítulo 13 revela que el camino para aplicar nuestros dones es el camino del amor. Sin el amor no tenemos la base correcta para anhelar los dones. Únicamente el amor en vida puede hacernos aptos para anhelar los dones. Si no llevamos una vida de amor, es posible que abundemos de los dones, usándolos de forma inapropiada para causar daño a las personas en vez de edificarla. Si deseamos los dones, debemos tener una vida que nos haga aptos, y esta vida es una vida de amor. Por lo tanto, todos tenemos que seguir el amor. El primer versículo del capítulo 14 nos dice que debemos seguir en amor y anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el versículo 39, al final del capítulo 14, Pablo dice: así que, hermanos míos, anhelad el profetizar. Fin de la cita. La palabra griega traducida anhelar se usa 3 veces en Primera de Corintios. En el capítulo 12, versículo 31, en capítulo 14, versículo 1 y en capítulo 14, versículo 39. Pablo sentía la carga que todos nosotros anheláramos el profetizar. Pablo también dice que debemos procurar sobresalir en la edificación de la iglesia. Quiero leerlo. Él se encuentra en capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 12, que dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Fin de la cita. Meramente hablar en lengua es permanecer en un nivel inferior, pero profetizar equivale a sobresalir. El capítulo 14 también nos da muchas pruebas de que profetizar no significa predecir. Cuando usted profetiza, usted habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Así se menciona en el versículo 3. Además, si todos profetizan en una reunión, los asistentes son convencidos y examinados, y los secretos de su corazón se hacen manifiesto. Así se menciona en el versículo 24 y 25. Profetizar aquí no significa predecir, sino edificar, alentar, consolar, convencer, examinar
y hacer manifiesto los secretos del corazón. De entre todos los dones, el don superior a todos, el don sobresaliente, es el profetizar, porque éste edifica la iglesia. Enséñame, Señor, por medio de tu poder, a profetizar con verdad, con discernimiento y fervor. Que tu voz sea escuchada a través de mi ser, y que tu luz brille fuerte sin nunca perecer. Seguir el camino nuevo que el Señor nos muestra para que sea edificado el cuerpo de Hamashiach. En octubre de 1984 yo regresé de los Estados Unidos a Taiwán porque necesitábamos avanzar en nuestra práctica por causa de los intereses del Adonai. Para octubre de 1984 me di cuenta de que el recobro del Adonai se había detenido casi por completo. Las estadísticas de las denominaciones principales del cristianismo mostraban que el número de muchas de ellas estaban disminuyendo. No es fácil llevar el evangelio a un pecador típico que vive en los Estados Unidos, debido a que la gente allí se halla enredada y ocupada con la religión, la filosofía o la lógica. El poco incremento numérico que experimentaron algunas de las denominaciones se debía mayormente a personas que ya eran cristianas y se habían unido a dichos grupos. Así que esta situación me hizo caer en cuenta de que necesitábamos tener un nuevo camino para poder avanzar. En 1937 en Shanghái, el hermano Ni nos dio los mensajes que ahora están publicados en los libros La vida cristiana normal de la iglesia. En esa comunión, el hermano Ni recalcó la manera de reunirnos conforme a 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Este versículo dice que cuando la iglesia se reúne, cada uno tiene algo. La palabra tiene aparece 5 veces en este versículo. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Al hablar sobre este versículo, el hermano Ni usó la palabra mutualidad. Una reunión de la iglesia no es una reunión donde una sola persona habla y las demás escuchan. En ese caso, el tráfico solo iría en un solo sentido, sin mutualidad alguna. La reunión de la iglesia que se describe en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, es una reunión llena de mutualidad. Es una reunión en la que todos los santos participan, hablando y escuchando los unos a los otros. Aunque el hermano Ni vio esto en ese tiempo, no supimos cómo implementarlo. En el otoño de 1948, el hermano Ni condujo un extenso entrenamiento de 4 meses. Una serie de mensajes que él dio en ese entonces se publicó en el libro Los Asuntos de la Iglesia. En este libro, él recalcó de una manera más enfática que no era necesario continuar con las prácticas de tener reuniones en la iglesia en las que una sola persona habla y las demás escuchan. Él dijo que puesto que la presión que ejercen las tradiciones eran muy fuertes, todos debíamos empujar esta tradición todos los días hasta que lográramos quitarla del camino. Después de que el hermano Ni compartió estas cosas en su entrenamiento, me enviaron a salir de China a Taiwán en la primavera de 1949, debido a que los comunistas habían tomado el poder. Así que desde 1949 hasta 1984, aún no habíamos encontrado la manera de practicar la reunión de mutualidad revelada en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. La conclusión a la que llegué en mi estudio de 4 años en Taipei, el cual inicié en 1984, fue que debíamos cooperar con el Adonai para que cumpliéramos 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Tal vez pensemos que en el pasado tuvimos mutualidad debido a que los santos compartían algo y testificaban después de que un hermano daba un mensaje. Ciertamente esto es mejor de lo que se practica en el cristianismo, pero muy poco de los testimonios que dimos en esas reuniones podían considerarse como profetizar. Profetizar es el hablar por el Adonai, es proclamar al Adonai e impartirlos en otros. Es decir, es ministrar a Hamashiach
en el ser de las personas. En otras palabras, es impartir a Hamashiach. Por lo tanto, profetizar, en el sentido con que se usa en el Nuevo Testamento, significa impartir a Cristo en el hombre interior de las personas. Profetizar no es hablar de una manera común. Profetizar es un oráculo divino. En el pasado pensábamos que hablar en lengua, profetizar y sanar eran dones milagrosos, pero no sabíamos que profetizar requería aprendizaje. Tenemos que desear, anhelar y aprender a profetizar. Cuando profetizamos, el objetivo es que otros aprendan, como se menciona en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. Esto indica que nosotros, los que profetizamos, primero tenemos que aprender. Si no aprendimos algo, no podríamos decir algo para que otros puedan aprender. Después de muchos estudios y consideración, llegué a la conclusión de que profetizar no es del todo algo milagroso, sino que es una normalidad milagrosa. Por un lado, es algo normal, pero por otro, es milagroso, porque se trata de hablar con el elemento divino. Profetizar es hablar por Dios, tener el oráculo de Dios. Algunos de nosotros quizás podíamos pensar que solo ciertos hermanos pueden tener el oráculo de Dios, pero Pablo no estaría de acuerdo con eso. Pablo dice que todos podemos profetizar uno por uno. Lo has leído bien en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. También dijo que si todos profetizamos, quien venga por primera vez a nuestras reuniones será convencido y examinado por todos, y que los secretos de su corazón serán manifiesto. Se postrará sobre su rostro y adorará a Elohim, declarando que verdaderamente Elohim está entre nosotros. Así lo lees en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 hasta el 25. Profetizar en 1 Corintios capítulo 14 no tiene el sentido de predecir. Alguien que profetiza podría decir algo así. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: fue hecho el postrer Adán, Ruaj viviente. Cristo, quien murió en la carne por nuestros pecados, es ahora en resurrección el Ruaj vivificante. Hoy en día Él mora en nosotros para hacer nuestra vida. El Adonai Yeshua es el Ruaj vivificante y nuestro espíritu, que fue creado por Elohim, ha sido regenerado por este espíritu, por este Ruaj. Nuestro espíritu y el Ruaj viviente están ahora unidos como un solo espíritu. El Adonai, como el Ruaj, mora en nosotros para que podamos disfrutarlo continuamente a fin de vivir a Hamashiach. Esta manera de hablar no es natural ni son predicciones. Profetizar de esta manera es el oráculo de Elohim y Pablo dice que todos podemos profetizar. En el pasado tuvimos testimonios en nuestras reuniones, pero muchos de ellos no eran el hablar divino. Sin embargo, hay ocasiones en que el profetizar podía considerarse como un hablar divino. Ello depende del contenido del testimonio y la manera en que éste es dado. Si alguien da un testimonio, incluso de sí mismo, de una manera espiritual, de una manera divina, esto sería una profecía. Un testimonio es una profecía cuando contiene algo que revela a las personas las cosas divinas relacionadas con Elohim. Profetizar es hablar de una manera divina, es hablar algo que esté relacionado con Elohim, es hablar algo de Elohim y proclamar a Elohim. Profetizar es impartir a Hamashiach en otros al hablar. Supongamos que 100 hermanos y hermanas se reúnen por 1 hora y media sin un orador entre ellos y todos se ejercitan para impartir a Hamashiach el uno al otro al hablar. ¡Cuán maravillosa, rica, refrescante, nutritiva y enriquecedora sería esa reunión! Por muy bueno que sea un orador, la congregación a la cual él le predica una y otra vez, con el tiempo, se aburrirá de escucharlo. Pregunto, ¿alguna vez hemos visto una reunión en la tierra como la que se describe en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26? Debo decirle que nuestra práctica de compartir y testificar después de que se da un mensaje no ha sido la práctica descrita en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. En el pasado, las veces que hemos testificado después de un mensaje en nuestras reuniones,
ha habido un poco de mutualidad, pero no la mutualidad que se revela en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Algunos me han dicho, hermano Lee, esto no es la nueva manera, pues nosotros ya hemos hecho esto en el pasado. Lo que hicimos, sin embargo, fue llevado a cabo de una manera natural, no conforme a una revelación. La manera que el Adonai nos ha revelado en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, es una manera que nunca hemos practicado antes. Esta es una nueva manera. Cuando regresé a Taiwán en 1984, hablé de la necesidad de seguir el nuevo camino y usé como ejemplo la manera en que han mejorado los medios de transporte en la Tierra. Aunque no podemos cambiar la Tierra que Elohim creó, sí hemos cambiado los medios de transporte en la Tierra y los hemos mejorado una y otra vez. Si no aceptamos el cambio, nos quedaremos atrás. No podemos cambiar las verdades de las Escrituras, ni al Adonai Yeshua, ni la salvación de Elohim, pero sí debemos cambiar la manera en que ministramos la palabra de la verdad y practicar la vida de iglesia conforme al camino bíblico, la manera ordenada por Elohim, que es la mejor manera de proceder. Debemos esforzarnos por tener reuniones en la tierra que sean conforme a 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Por lo tanto, tenemos que aprender. Simplemente por el hecho de que una persona pueda mover sus dedos en el piano, no significa que sepa tocarlo. Para aprender a tocar el piano apropiadamente se necesita años de instrucción. Si no aprendemos, ¿cómo podremos llevar a cabo el mover presente del Adonai? Según lo que tradicionalmente se practica en el cristianismo, una persona recién bautizada simplemente se une a la congregación para sentarse a escuchar un mensaje, pero no es perfeccionada para hablar por el Señor. Los miembros de la congregación no se esfuerzan por aprender nada ni aprenden nada. Ellos simplemente contratan a un pastor elocuente que pueda contarles buenas historias y les dé un buen ejemplo. El servicio de los domingos en la mañana es un lugar donde ellos se relajan y escuchan un coro y a un buen orador. Ellos escuchan por años sin aprender y sin ser perfeccionados para hablar por sí mismos. Esta situación no es conforme a lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 14. Él nos alienta a todos a profetizar para la edificación de la iglesia. ¿Realmente nos agrada Pablo? Tal vez digamos que amamos a Pablo, pero en lo profundo pensemos que él es demasiado duro con nosotros, que nos está sobrecargando. Alguien que trabaja duro para ganarse la vida podría pensar que necesita descansar al terminar la semana, en lugar de sentir que se le ha encargado hablar. Podría sentir que debería descansar en la reunión. Podría pensar que, así como los doctores y abogados son entrenados específicamente para ejercer su profesión, algunos debieran entrenarse para ser oradores. De este modo, podrá venir a las reuniones y deleitarse escuchando un mensaje. Sin embargo, Pablo nos dice que nosotros debemos practicar nuestras reuniones conforme a 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Nos dice que debemos anhelar el profetizar y procurar sobresalir en la edificación de la iglesia. Debido a que 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 forma parte de la santa palabra, tiene que cumplirse para que el cuerpo de Hamashiach sea edificado. El estilo de reunión de las congregaciones es el que una persona habla y las demás escuchan. Nunca podrá edificar el cuerpo de Hamashiach. Pregunto, ¿dónde podemos ver en la tierra que la iglesia esté siendo edificada orgánicamente como el cuerpo de Hamashiach? Sin esta edificación orgánica, lo que el Adonai profetizó en Mateo capítulo 16, versículo 18, no podrá cumplirse. Y la iglesia, como la novia, no podrá estar preparada para Hamashiach, el novio. Algunos me aconsejaron que no laborara tan arduamente a mi edad. Un santo me dijo que todo lo que yo he hablado acerca de la nueva manera de proceder es bíblico, pero que no creía que pudiese implementarse. Sin embargo, en mi interior pensé, si no hago esto, ¿cómo
podré presentarme delante del Adonai. Otros me dijeron que desde que empecé a hablar acerca de la nueva manera de proceder en 1984, el número y las iglesias disminuyó y la condición empeoró. Me dijeron que debía reconsiderar el camino que estaba tomando. A pesar de todas las críticas y dificultades, tengo que llevar adelante la comisión que he recibido de parte de mi Adonai. Mi carga es comunicar su palabra para que al menos un pequeño número de los que aman a Yeshua reciban esta palabra y profundicen en ella. Entonces el Adonai Yeshua tendrá un camino por donde avanzar en la tierra. No me importan las críticas, lo que más me preocupa es que un día estaré delante del Adonai. Por lo tanto, debo atender a la carga interior que el Adonai ha puesto en mí. Cuando envejecemos, nos es difícil aceptar los cambios y aprender algo nuevo. A muchas compañías y a las grandes empresas les gusta contratar a los jóvenes que recién se han graduado de la universidad porque están abiertos a aprender cosas nuevas. En mi juventud aprendí a usar el ábaco. Más tarde, cuando se inventó la sumadora o calculadora, el ábaco pasó de moda porque era mucho más lento y menos eficiente. Aunque algunas personas me regalaron calculadoras, yo nunca las usaba, pues aún me gustaba usar mis viejos ábacos de madera. En este aspecto, yo no quería dejar mis viejos hábitos y aceptar el cambio. Asimismo, es difícil que una persona anciana aprenda a usar la computadora porque quizás no quiera cambiar. Hay muchos santos que han estado en el recobro del Adonai por muchos años. Ellos han sido fieles y diligentes. Durante todos esos años se han esforzado por llevar adelante el recobro. Quizás mantuvieron su frescura en el Adonai hasta hace 20 años. Pero ahora que son mayores, ellos no están dispuestos a cambiar. Por otro lado, muchos de los jóvenes que están en el recobro se han sentido muy contentos de seguir el nuevo camino que el Adonai nos ha mostrado. El cristianismo ha tomado la iniciativa de escoger el camino fácil, pero la nueva manera de aplicar el recobro actual de el Adonai es un camino que nos exige elaborar. Pregunto, ¿a quién le agrada la idea de subir una montaña alta? Todos preferimos tomar el camino más fácil. La manera en que tradicionalmente se predica el Evangelio es conforme a la manera natural, no según la manera revelada en la Biblia. Esto se debe a que la manera natural es fácil. La reunión tradicional en la que un solo hombre habla y los demás escuchan es también según la manera natural. Nadie está dispuesto a practicar 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, porque esto exige mucha labor. A fin de que 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 llegue a ser una realidad entre nosotros, los colaboradores y los ancianos deben laborar porque todos los santos necesitan ser instruidos. Ellos mismos tienen que aprender y necesitan de algún tutor. Efesios capítulo 4 nos dice que la cabeza, Hamashiach, dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Versículos 11 y 12. Perfeccionar significa equipar y proveer lo necesario. Pregunto, ¿alguna vez hemos puesto en práctica el perfeccionamiento de los santos? Esto es un nuevo camino que debemos seguir. Hoy mis ojos han sido abiertos más que nunca para ver que necesitamos que las personas dotadas perfeccionen a los santos. Incluso los evangelistas son dados para el perfeccionamiento de los santos. Esto indica que necesitamos algún perfeccionamiento e instrucción a fin de predicar el evangelio de la manera apropiada. Si alguien quiere tocar el piano apropiadamente, necesita ser perfeccionado, instruido, enseñado y adiestrado. El hecho de que los santos necesiten que los evangelistas los perfeccionen significa que el evangelio no debe predicarse de una manera natural, sino que debe llevarse a cabo conforme a una instrucción apropiada y por medio del aprendizaje. Pregunto, ¿qué predicadores en las denominaciones están perfeccionando a los santos para que prediquen? Aún entre nosotros es difícil ver esto. Sin embargo, exhortamos
a los santos a que prediquen el Evangelio. Si no son perfeccionados para predicar el Evangelio, lo harán de una manera natural. Ni siquiera nosotros mismos tenemos claro cuál es la manera apropiada de predicar el Evangelio. Si no sabemos tocar el piano apropiadamente, pregunto, ¿cómo podremos perfeccionar a otros? Asimismo, si no sabemos predicar el Evangelio apropiadamente, vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cómo podremos perfeccionar a otros? Esta es nuestra situación actual y es por ello que siento una carga tan pesada. Tenemos que volvernos de la manera vieja y tradicional de reunirnos y de servir a la nueva manera, el camino bíblico, el hecho de volver algo de una manera a otra. Al principio implicará alguna pérdida. Cuando se remodela un edificio, al principio hay cierta pérdida. Sin embargo, una vez que terminamos la obra de remodelación, vemos que valió la pena esa pérdida inicial. No obstante, al seguir el nuevo camino debemos hacer lo posible por evitar pérdidas, no avanzando muy rápidamente, sino de forma gradual y positiva. En Taipei laboramos por 37 meses antes de abandonar las reuniones en las que un solo orador da un mensaje. Si hubiéramos detenido esa práctica inmediatamente o muy rápidamente, habríamos sufrido mucha pérdida. Así que implementamos la nueva manera de reunirnos según 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, después de haber laborado mucho para preparar a la iglesia. La iglesia debe ser orgánica en todo aspecto y en todo sentido. Un robot es mecánico y no tiene nada orgánico, pero una persona es un organismo vivo que actúa y ejerce funciones y posee un cuerpo que es completamente orgánico. Hamashiach es una persona viva y su cuerpo es absolutamente orgánico. Es posible que prediquemos el Evangelio conforme a una manera entrenada, pero tal vez aún necesitemos de organización. Sin organización nadie saldría a predicar el Evangelio. Esto no es orgánico. Tenemos que esforzarnos y adiestrar a los santos al grado en que de manera orgánica ellos sientan la carga de salir. Entonces no habrá necesidad de que la iglesia organice nada. Los santos de una manera orgánica tendrán el sentir de salir a predicar el Evangelio a las personas y bautizarlas, sin necesidad de organizar ni de disponer nada. Los santos sentirán la carga de ir a las casas de los nuevos creyentes para cuidar de ellos. Además, ellos sentirán la carga de tener reuniones de grupos pequeños de manera orgánica y tendrán la motivación orgánica para ejercer su función, profetizar, hablar por el Adonai en las reuniones de la iglesia. Debemos darnos cuenta de que estamos muy atrasados según la revelación bíblica en cuanto a la manera en que practicamos la vida de iglesia. Hace 26 años vine a los Estados Unidos con la carga de traer el recobro del Adonai, pero los santos vieron a un recobro que aún hasta cierto punto permanecía en la tradición. Ahora hemos visto que debemos seguir el camino nuevo, la manera bíblica de predicar su recobro actual. Debemos aprender a predicar el Evangelio, no de una manera natural, sino según la manera revelada en la Biblia. Además debemos reunirnos, congregarnos, no conforme a la tradición, sino conforme a lo descrito en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Enséñame, Señor, por medio de tu poder, a profetizar con verdad, con discernimiento y fervor. Que tu voz sea escuchada a través de mi ser, y que tu luz brille fuerte, sin nunca perecer. Debemos aprender a profetizar, a fin de reunirnos conforme a lo establecido en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, debemos anhelar y aprender a profetizar. El propósito de profetizar es que otros aprendan. Por lo tanto, el profetizar requiere aprendizaje. Si deseamos decir algo para que otros aprendan, nosotros tenemos que aprenderlo primero. Aprendemos a profetizar por medio de muchas experiencias. Tenemos que amar al Adonai, vivirle y disfrutarle. También aprendemos a profetizar siendo equipados con la palabra.
En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es dada por el aliento de Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Debemos profundizar en la palabra y saturarnos de ella hasta que seamos uno con la palabra. Si queremos aprender a profetizar, debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 al 20, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim en Hamashiach Yeshua para con vosotros. No apaguéis al Ruach, no menospreciéis las profecías. Debemos entrar en el Ruach mediante la oración. Esta clase de oración continua nos mantendrá en el Ruach todo el tiempo. Debemos estar en el Ruach, pues de lo contrario no tendremos el oráculo de Elohim. Debemos permanecer en el Ruach. De otro modo, no podremos hablar nada que sea divino. Aprendemos a profetizar al vivir y a andar por el Ruach. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: digo pues, andad en el Ruach, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Y el versículo 25 del mismo capítulo 5 del libro de Gálatas dice así: si vivimos por el Ruach, andemos también por el Ruach. Fin de la cita. También aprendemos a profetizar con la práctica. El objetivo de aprender a profetizar es que podemos tener reuniones donde haya mutualidad, como se describe en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 26. Enséñame, Señor, por medio de tu poder, a profetizar con verdad, con discernimiento y fervor. Que tu voz sea escuchada a través de mi ser, y que tu luz brille fuerte sin nunca perecer. Llevar una vida que nos hace aptos para profetizar. Si queremos profetizar, debemos llevar una vida que nos haga aptos para profetizar. Primero, debemos ser avivados todas las mañanas. Proverbios, capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta llegar a pleno día. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24 dice: por la benevolencia amorosa de Yahweh no hemos sido consumidos, pues no fallan sus compasiones. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahweh, dice mi alma, por tanto, en él espero. Salmos 119, versículos 147 al 148 dice: me anticipé al alba y clamé, a tus palabras esperé. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para reflexionar sobre tu palabra. Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino del justo es como la luz de la aurora que aumenta el brillo hasta ser como la luz del mediodía. Cada 24 horas hay un nuevo comienzo, una nueva aurora, un nuevo amanecer. Esto concuerda con la ley natural que rige la creación de Elohim. Debemos seguir esta misma ley natural. Todas las mañanas debemos madrugar para tener contacto con el Adonai, invocarle y ser avivados por él. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24, Jeremías dice que las misericordias del Adonai son nuevas cada mañana. Sus misericordias son como el rocío fresco de la mañana. Cada mañana debemos disfrutar de este rocío a fin de tener un nuevo comienzo, un avivamiento matutino. Además de ser avivados cada mañana, también debemos llevar una vida victoriosa todos los días. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7 dice: el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Después de experimentar el avivamiento en la mañana, no debemos dejar de tener contacto con el Adonai. Podemos llevar una vida victoriosa teniendo comunión con el Adonai en todo momento. Mira, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También debemos andar conforme al Espíritu, así como se dice en Romanos capítulo 8, versículo 4, la segunda parte, que dice: para que el justo requisito de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y no hacer nada independientemente del Ruaj. Además, debemos hablar la palabra, el Adonai, continuamente. Pablo exhortó a Timoteo a proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Lo recuerdas? En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, la primera parte que dice que proclames la palabra, que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. No debemos decir, ahora no es el momento para hablarle a las personas. Aunque no nos parezca que es el momento apropiado, tenemos que proclamar la palabra. Esta es la vida que nos hace aptos para profetizar. Enséñame, Señor, por medio de tu poder, a profetizar con verdad, con discernimiento y fervor. Que tu voz sea escuchada a través de mi ser, y que tu luz brille fuerte sin nunca perecer. ¿Cómo prepararnos para profetizar? En Taipei les di a los santos una comunión práctica en cuanto a cómo prepararse para profetizar en las reuniones de la iglesia en el día del Adonai. Le dije que cada semana debían abarcar un capítulo de un determinado libro de la Biblia y que debían dividir ese capítulo en 6 secciones para los 6 días. Luego les indiqué que cada sección debían escoger 2 o 3 versículos para orar y leer y disfrutar al Señor usando esos versículos en su avivamiento matutino. Les encargué a los santos que escribieran unas cuantas líneas sobre la inspiración que reciben de parte del Adonai durante su tiempo de avivamiento matutino. Así, al final de la semana, ellos tendrían 6 notas sobre la inspiración que recibieron durante esa semana. Entonces, el sábado por la noche, podían usar esas notas para preparar una profecía a fin de hablar por 3 minutos. Luego, les recomendé que ensayaran en su casa lo que fueran a compartir. Les dije que no se extendieran mucho ni fueran demasiado breves. Así, al venir a la reunión el día de el Adonai, tendrían algo que decir y cumplirían lo dicho por el Adonai en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 16, donde dice, cada uno tiene. Ninguno debe esperar recibir inspiración al momento durante la reunión, sino que deben venir a la reunión preparados con las riquezas de Hamashiach que han disfrutado. Algunos hermanos, que podemos considerar tutores, deberán pasar tiempo con alguno de los santos después de que ellos compartan el día del Adonai, a fin de ayudarlos, corregirlos y perfeccionarlos más. Los santos necesitan ser perfeccionados para que disfruten al Adonai, sean saturados de la palabra, oren sin cesar, tengan comunión con el Adonai a cada momento, anden en el Espíritu y proclamen al Adonai en el Ruaj continuamente. Finalmente, deben aprender a redactar una profecía para compartirlas en las reuniones de la iglesia. Espero que todos tratemos de poner en práctica esto en nuestras reuniones de la iglesia. Si de 50 santos tan solo 15 profetizaran en una reunión de la iglesia, esa reunión estaría en el tercer cielo. Esto es lo que el Adonai anhela. Independientemente de cuán larga o cuán bueno sea un mensaje, este debe abarcar un solo asunto. Así, si 15 hermanos profetizan, se abarcarán diferentes puntos. Este profetizar tocará los problemas de las personas de manera particular. Este hablar no solo nutrirá a los santos, sino que además los edificará. Cuando una sola persona habla, únicamente es liberado lo que ella ha experimentado de las riquezas de Hamashiach. Pero cuando 15 personas hablan, las riquezas de Hamashiach emanan de 15 fuentes diferentes. Y 15 porciones de Hamashiach serán ministradas a los demás. Quisiera repetirle una vez más que no debemos apresurarnos en hacer el cambio de la vieja manera en la que un solo hombre habla a la nueva manera en la que cada uno tiene algo. Por un lado, tenemos que seguir practicando la vieja manera por causa de los santos. Por otro lado, tenemos que sacar tiempo para adiestrarlos y educarlos
a fin de que obtengan una comprensión cabal de que el Adonai necesita que sus santos se reúnan conforme a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 26. Nuestra enseñanza despertará su apetito y seguirá en ellos el deseo de profetizar. Ellos procurarán sobresalir en esto por causa de la edificación de la iglesia. De esta manera, creo que quizás en un año toda la iglesia en nuestro lugar gradualmente experimentará un cambio radical. El Adonai nos ha mostrado un panorama claro en cuanto a cómo predicar el Evangelio y cómo realizar las reuniones de la iglesia. Aún no hemos visto con absoluta claridad cómo deben realizarse las reuniones de hogar y las reuniones de los grupos pequeños, ya que el Nuevo Testamento no nos dice mucho al respecto. Sin embargo, lo que sí sabemos basándonos en las Escrituras es que las reuniones de hogar y las reuniones de grupos pequeños son muy necesarias. Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento de pan de casa en casa, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Fin de la cita. Hechos, capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Yeshua, el Hamashiach. Y Hechos, capítulo 12, versículo 12 dice: y cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En 1 de Corintios capítulo 14 y en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 al 16, se nos da un panorama muy claro con respecto a cómo realizar las reuniones de la iglesia. Debemos cooperar con el Adonai y laborar juntamente con él hasta que todos estos pasajes de la palabra se cumplan por el bien de la edificación de la iglesia como el cuerpo de Hamashiach. Señor Yeshua, mi anhelo es profetizar, tu palabra compartir, a los hermanos edificar, con tu Espíritu Santo y la guía de hermanos. Quiero ser instrumento de tu unción, sin engaños. Enséñame, Señor, por medio de tu poder, a profetizar con verdad, con discernimiento y fervor, que tu voz sea escuchada a través de mi ser, y que tu luz brille fuerte sin nunca perecer. Tu palabra con pasión y entrega, ser un canal de bendición donde tu amor se despliega. Que mis palabras sean proféticas con sabiduría y gracia, y que traigan sanidad, consuelo y esperanza. Enséñame, Señor, por medio de tu poder, a profetizar con verdad, con discernimiento y fervor, que tu voz sea escuchada a través de mi ser, y que tu luz brille fuerte sin nunca perecer. Sin nunca perecer. Señor Yeshua, te entrego mi ser para aprender a profetizar con tu poder, con tu Espíritu Santo y mis hermanos. Seré un instrumento de tu unción, sin engaños. Enséñame